Ritírate la presente. Porque desde 2006, Italia no solo dejó de dominar el mundo, sino que desapareció de él. 3 mundiales consecutivos fuera, 16 años sin pisar la élite, y todo apunta al mismo momento. Una final, un escándalo de corrupción y una imagen que quedó grabada para siempre: el cabezazo de Zidane a Materazzi. Ese día, Italia tocó el cielo, pero también firmó su condena. Hoy en Memorias del Fútbol te hablamos de la muerte del fútbol italiano y una maldición que todavía persigue a la Azzurra. En el año 2006 Italia estaba en la cima del mundo. Eran los maestros de la defensa, los dueños del orden táctico y los poseedores de una identidad tan fuerte que definió a toda una generación. Y es que no solo ganaban, competían siempre y eran la nación europea con más copas del mundo. Pero hoy esa misma selección tetracampeona del mundo ha consumado el mayor fracaso de su historia. Y es que por tercera vez consecutiva, la Azzurra verá el Mundial por televisión. Ese dato ya no es una simple crisis, es una hecatombe histórica. Una travesía por el desierto que durará al menos 16 años sin participar en la cita más importante del planeta. Playo, sí, literalmente yo no pude ni ir a Italia, Playo, prácticamente. sí. Desde 2000 que era 14, bueno, 14 quedó fuera, en fase de grupos. Y 18, 22 y 26 más. La última fue en 2010, Playo, prácticamente. Y 24 sin jugar una eliminatoria mundialista. Pero ¿cómo pudo este imperio del fútbol caer de forma tan estrepitosa? ¿Qué le pasó al país que exportaba los mejores defensas del mundo? Pero para entender la caída, primero debemos recordar la magnitud de su gloria. Y es que en el Mundial de 2006, Italia alcanzó la cima y presumió de sus virtudes. Fabio Cannavaro era un muro que le valdría para ganar el Balón de Oro. Y Buffon parecía imbatible, ya que solo encajó 2 goles en todo el torneo, uno en propia meta y otro de penalti. Gilardino, Totti o Del Piero ponían la magia en el ataque y Andrea Pirlo manejaba el metrónomo de un equipo que parecía perfecto. En ese momento, nadie imaginaba que aquella final frente a Francia sigue siendo hoy en día el último partido de Italia en una eliminatoria de la Copa del Mundo. 18 años, Playo. Y es que mientras el país celebraba en las calles, los cimientos del calcio ya se estaban pudriendo. Semanas antes del Mundial, estalló el escándalo del Calciopoli, una red de corrupción, amaños y favores arbitrales que acabó con la Juventus en segunda y con varios clubes italianos sancionados. Uy. Tenemos un toquecito. Un juego que nada que ver, prácticamente. Ahí. Esto. Italia ganó el Mundial en el césped, pero el sistema había colapsado. Los patrocinadores perdieron la confianza a los dirigentes. Los fans en su fe en el fútbol. ¡Es una vergüenza! ¡Es una vergüenza! Y la Serie A comenzó a perder su estatus como la mejor liga del mundo. Aquel mundial fue el pic del fútbol italiano, pero también fue el inicio del fin. 4 años después, en Sudáfrica 2010, Italia llegaba defendiendo su corona, pero algo se sentía extraño. El equipo estaba lento, era muy predecible y estaba envejeciendo. Gattuso y Buffon ya no eran los de antes, y la selección italiana comenzó el Mundial empatando con Paraguay a última hora. En la segunda jornada volvieron a empatar a 1 de forma humillante frente a Nueva Zelanda, una de las cenicientas del torneo. Pero pese a su mal inicio, una victoria con Eslovaquia les daba el liderato de grupo.
Sin embargo, lejos de conseguir la victoria, encajaron otra sonrojante derrota por 3-2 y quedaron últimos de grupo. Algunos lo achacaron a la clásica maldición del campeón, pero el problema de Italia era mucho más profundo. Se fue Marcello Lippi y llegó Cesare Prandelli, que logró llegar a Brasil 2014 con nuevas ilusiones. Italia había sido finalista de la Eurocopa 2012, donde cayó goleada por España. Quizá ya no era aquella Italia rocosa que conocíamos, pero competía y transmitía un respeto que todavía se añora. La Azzurra comenzó ganando por 2-1 a Inglaterra, en la que todavía es su última victoria en las Copas del Mundo. Pero aquel triunfo con los goles de Marchisio y Balotelli fue un auténtico espejismo. En la segunda jornada cayó frente a Costa Rica con el gol de Brian Ruiz. Y de nuevo se jugaría todo a una carta. Uruguay era un rival muy incómodo, pero el empate a 0 le bastaba. Buffon sostuvo la llegada a charrúas hasta que Suárez mordió a Chiellini y Godín dio la cornada definitiva. Italia quedaba eliminada en la fase de grupos por segundo mundial consecutivo. Parecía una hecatombe, pero lo que Italia no sabía es que acababa de jugar su última Copa del Mundo. Y es que lo que era una mala racha se convirtió en una crisis sistémica. En 2018, bajo el mando de Gianpiero Ventura, ocurrió lo impensable. Italia comenzó su decadencia en la fase de clasificación rumbo al Mundial de Rusia, donde tras quedar por detrás de España, se vio obligado a jugar una repesca contra Suecia. Los nórdicos se impusieron por la mínima en Solna, e Italia fue incapaz de marcar un solo gol en 180 minutos. El 0-0 final hacía que Gianluigi Buffon se quedase sin jugar su sexta Copa del Mundo y se despidiese como internacional en medio de la tragedia. Era la primera ausencia mundialista de Italia desde 1958. 1958, sí. Pero el fútbol tiene giros inesperados y después de aquel desastre, la Azzurra de Roberto Mancini pareció resurgir de sus cenizas. Nadie contaba con los italianos para la Eurocopa 2021, pero con un equipo trabajado, pinceladas de talento y algo de fortuna, se presentaron en la final y ganaron a Inglaterra en Wembley. Tras aquella tanda de penaltis, la pesadilla mundialista parecía ser cosa del pasado. Italia ganaba un nuevo título tras 15 años de espera y el futuro se veía con más optimismo. No obstante, aquel éxito fue un oasis en medio del desierto y un espejismo que escondió los problemas estructurales del fútbol italiano. Y es que meses después, la realidad golpeó con más fuerza. La vigente campeona de Europa tenía el billete mundialista en su mano, pero fallaron dos Esta gente no hace 12 años, prácticamente yo tenía 3 años. 3 años, papá. penaltis decisivos en la fase de grupos contra Suiza y cayeron a un repechaje diabólico que les conducía a jugarse una plaza con Portugal. Esta vez en 2 llaves a partido único. Pero el final fue aún más dramático. En semifinales se cruzaron con Macedonia del Norte, en una eliminatoria en casa que parecía sencilla. Sin embargo, el gol italiano no llegaba, y en el minuto 92, Aleksandar Trajkovski marcó con un disparo lejano que silenció el estadio de Palermo. Aquella eliminación fue un golpe devastador para la tetracampeona del mundo, que se quedaba fuera de su segundo mundial consecutivo. La crisis del fútbol italiano ya era histórica. Imagina que puedes crear una app No, con tu propio nombre. playa. Anuncios playa, eso hay que quitarlo. Baseball, foro.
Ey, estoy allí, pai. Haga proyecciones, espérese, pa, espérese. Tras la salida de Roberto Mancini, Luciano Spalletti asumió el mando con la misión de defender el título europeo en 2024. Sin embargo, la participación de Italia en la Euro volvió a ser decepcionante. La Azzurra logró vencer a Albania remontando y con mucho sufrimiento. Fue aplastada por el Juego de España en la segunda jornada y rescató un agónico empate ante Croacia que le dio el pase a octavos gracias al gol de Zaccagni en el minuto 98. En octavos de final, Suiza les dio un baño de realidad. Fue un 2-0 donde Italia pareció una selección dócil, aburrida y asustada. Y la prensa italiana fue implacable. De hecho, Donnarumma evitó una goleada mayor, siendo el único jugador que estuvo a la altura de la bandera. El equipo carecía de ideas y, sobre todo, de talento individual. Ya nada quedaba de aquella Italia que infundía respeto a sus rivales. Gennaro Gattuso fue el bombero elegido para rescatar a la selección tras una fase de grupos al Mundial 2026 que comenzó de la peor manera posible. Italia se llevó un duro correctivo en Oslo y la Noruega de Erling Haaland vapuleó a los italianos con un rotundo 3-0 en casa. Italia volvía a estar contra las cuerdas para sacar su billete al Mundial. Sin embargo, la Azzurra cumplió con su trabajo ganando todos los partidos, pero Noruega estuvo intratable y se presentó al partido de vuelta con 3 puntos de ventaja. Italia necesitaba golear a los nórdicos por un escandaloso marcador de 9-0, pero más allá del resultado, era una buena oportunidad para medirse ante un gran enemigo. Sin embargo, el resultado fue desalentador. Noruega, ausente en los mundiales desde 1998, volvió a avergonzar a los tifosi con una goleada histórica. La Azzurra perdía por 1-4 en San Siro y de nuevo se veía sentenciada a jugarse su presencia en la Copa del Mundo en una repesca diabólica. El sorteo le emparejó en una eliminatoria con Irlanda del Norte, a la que superó por 2-0 en Bérgamo. Pero la verdadera final por estar en el Mundial 2026 se jugaba en Bosnia. Desde la grada, Di Marco y Vicario celebraban el pase de los balcánicos frente a País de Gales, pero todavía no sabían lo que los bosnios les tenían preparado. El modesto estadio de Zenica resultó ser una trampa perfecta para la 4 veces campeona del mundo, que padeció el mal estado del césped y el cercano aliento de la afición rival. Sin embargo, el partido comenzó mejor que nunca. Moise Kean adelantó a Italia tras un error del portero bosnio, e Italia se acercaba a la Copa del Mundo. Pero la tragedia italiana siempre tiene un culpable, y en el minuto 40, Alessandro Bastoni cometió una inoportuna entrada que le costó la tarjeta roja. Italia se quedaba con 10 hombres para el resto del juego, y el pánico se apoderó entonces de los jugadores italianos. Los de Gattuso trataron de aguantar la ventaja durante el resto del encuentro, pero Bosnia se dio la portería italiana hasta que encontró el empate a 10 minutos del final. El gol de Tabakovic llevaba al partido una prórroga de resistencia agónica, y el billete mundialista se tuvo que decidir en una dramática tanda de penaltis. Una vez más, la presión pudo con los lanzadores italianos, que fallaron 2 de sus 3 disparos y por tercera vez consecutiva se quedaban fuera del Mundial. Italia no estará en Norteamérica, pero este declive tan acentuado no puede resumirse en un simple traspiés, la mala suerte o las malas decisiones de un árbitro. Y es que esta selección italiana ha muerto ya de todas las formas posibles: a doble vuelta, a partido único y a penaltis, fuera de casa y como local, con generaciones viejas y jóvenes, entrenadores experimentados
y novedosos. Para Lo eso cierto tiene es que que ganar Italia con ya todo. no tiene excusa y necesita medidas urgentes. Pero a todos nos gustaría responder esta pregunta. ¿A qué se debe esta caída del fútbol italiano? ¿Cuáles son las razones de su crisis? En primer lugar, creo que el declive italiano viene dado por una falta de talento y la mala gestión de su cantera, ya que si miramos hacia atrás, Italia producía leyendas como churros. Antes había jugadores como Totti, Del Piero, Roberto Baggio o Paolo Maldini, mientras que hoy la producción de jugadores de élite se ha estancado. La plantilla actual de la selección italiana apenas cuenta con jugadores en el top 10 mundial, y la falta de delanteros contrastados es tan dramática que han tenido que recurrir a un nacionalizado argentino como Retegui, que se fue a jugar a Arabia. Pero la escasa aparición de nuevas estrellas no solo es fruto de una generación espontánea, sino de un trabajo de cantera que no se está gestionando de la mejor manera. Italia ha dejado de generar extremos y delanteros contrastados, y los que prometen apenas tienen oportunidades. El salto de la etapa juvenil a la Serie A se vuelve gigante, y la ausencia de filiales en el fútbol profesional acaba estancando muchas carreras prometedoras. Roberto Baggio ya denunció en 2013 que los clubes italianos invertían más en jugadores extranjeros que en locales, y esto provoca un claro perjuicio en el rendimiento de la selección. Sí. Y es que hasta hace un año seguía vigente el decreto Crescita, una normativa fiscal que permitía a los clubes italianos ahorrar hasta el 50% de impuestos sobre los fichajes extranjeros. Esta ventaja favoreció la inversión en el talento foráneo y ha supuesto que, en la actualidad, casi el 70% de los futbolistas del calcio no sean italianos. Esto nos recuerda lo que sucedió en el Mundial de 1966, donde tras la sorprendente eliminación de Italia a manos de Corea del Norte, la Federación Italiana decidió prohibir la entrada de jugadores extranjeros para potenciar su talento local. Esta normativa duró la friolera de 14 años y no fue hasta 1980 cuando se volvieron a abrir las puertas a los foráneos. Por otro lado, leyendas como Gianluigi Buffon o Fabio Capello han señalado que Italia pasó años intentando copiar el modelo de posesión de España, olvidando lo que les hacía únicos: la disciplina táctica y la solidez defensiva. No somos España, sentenció la mítica leyenda de la portería. Pero el principal problema por el que Italia ya no está en los mundiales no es que juegue mal, sino que ha dejado de competir. La presión le ha podido en los momentos importantes y el miedo al fracaso se ha ido comiendo a generaciones de talentos consumidos por la ansiedad de devolver a Italia donde se merece. Hay un toquecito, playo. Están los anuncios, pa. ¿Sabes? Ahora sí. Va, playo, espérese. Está dando el anuncio, pa. Hace 25 años coleccionaba estrellas y llegó a ser considerada como la NBA del fútbol. Está hoy a años luz de la Premier League, en ingresos, en estadios y en marketing. La falta de estadios en propiedad limita la capacidad de crecimiento económico de los clubes, y los resultados de estos en las competiciones europeas son cada vez peores. De hecho, la última Champions de un equipo italiano se remonta al año 2010, con el triunfo del Inter de Mourinho. Italia se ha convertido en la única nación campeona del mundo que se ha perdido 3 torneos consecutivos, y es un gigante dormido que no tiene visos de despertar. Una generación entera de aficionados italianos ha crecido sin ver a su país competir en una Copa del Mundo, y el declive ha sido tan severo que precisa de una reconstrucción profunda, desde la Federación Italiana
pasando por la Serie A y una inversión masiva en infraestructuras y la cantera. Y es que Italia y el fútbol italiano no han caído de golpe, se han ido desmoronando lentamente, casi sin que nos diésemos cuenta, pero con el mismo momento como origen: una llamada telefónica, un sistema corrupto y un mundial ganado en medio del caos, con un cabezazo maldito que acabó matando el calcio. Desde aquel 2006, Italia no ha vuelto a ser Italia, y lo más duro es que no sabemos si lo volverá a ser. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cuál crees que es el principal motivo del fracaso del fútbol italiano? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno, el problema de Italia es prácticamente fue Costa Rica. Costa Rica no lo hizo, maldición, papá. Eso fue todo, pa. Bueno, hay que decir otra cosa. Italia. Bueno, Argentina superó a Italia. Para mí sí superó a Italia, prácticamente. Para mí Italia lo superó. Argentina lo superó. Prácticamente ya hay 3 mundiales sin ir. Y ¿cómo se llama? Prácticamente Argentina era gente campeona y le ganó a Italia en la finalísima. Bueno, vamos a hacer, ¿cómo se llama?